En muchos sentidos, el proceso electoral veracruzano, 10 días después de la elección, está pasando a una segunda etapa en la que otras instancias correspondientes tendrán que dirimir todas las controversias que hay al respecto del resultado de la misma elección, y también ahí mismo se dará una decisión formal en cuanto al resultado que ya impugnó la oposición en Veracruz, los dos candidatos opositores. Pero por lo pronto parece ser, o es más importante empezar a considerar que Veracruz es un estado dinámico con muchísimos problemas, con muchísimos retos, uno de los cuales es la pobreza. Sí, cualquiera que sea la situación o cualquiera que sea el candidato que asuma el poder, se va a enfrentar con una variable sustantiva, que es las condiciones de pobreza y de marginación en el estado de Veracruz. Y bueno, vamos, sobre eso se exigen políticas públicas concretas, dedicadas, diseñadas para resolver el problema desde una óptica de políticas públicas. Específicamente, hace rato, antes de entrar al aire, comentábamos, parece ser que hay una necesidad dentro del propio sistema y para los propios partidos de mantener una base electoral sustentada. Desde luego. Vamos, el sistema político mexicano, desde mi punto de vista, independientemente de que los partidos sean organizaciones de interés público y todo eso, es un sistema basado en relaciones clientelares. Y sí se relaciona, también relaciones de compadrado, pero con distorsiones de origen en el sistema, ¿no? Estas relaciones clientelares. La pobreza es base de eso. Es verdaderamente complejo entender este asunto de la pobreza, y para lo cual le agradecemos al licenciado Rafael Arias Hernández, quien es investigador universitario y además director del COPLADEVER, un organismo estatal encargado de diseño precisamente de políticas públicas para atender todos estos problemas. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo les va? Muy bien, Rafael, pues para preguntarte, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, con ese capital de información que tienes, el reto que va a enfrentar el próximo gobernador del partido que sea, el próximo que llegue a sentarse a la silla gubernamental, en cuanto a enfrentar la pobreza que hay en el Estado? Bueno, lo más importante cuando se cumplen los ciclos es pasar a una actividad de evaluación y desde luego a la construcción de un diagnóstico sobre los problemas que nos aquejan, y en ese diagnóstico desde luego tienen que destacarse las fortalezas y las debilidades, los logros y los pendientes, y desde luego la parte más dolorosa, más difícil, que es reconocer errores y desde luego también identificar aciertos, porque en medio de toda esta situación el destino de millones de veracruzanos, como en el país el destino de millones de mexicanos y de muchos seres humanos en el mundo, depende, como acertadamente ustedes lo están diciendo, de las políticas públicas que también puedan estar estructuradas y que también atiendan estas necesidades y estos problemas que se están presentando. Estamos pues ante la hora de la evaluación y de la construcción de un diagnóstico, y este diagnóstico tiene que ser participativo, tiene que ser objetivo, tiene que ser lo más actualizado posible. ¿Por qué? Porque la construcción de esas políticas públicas depende en gran medida de estas características del diagnóstico. Rafael, el Estado es una entidad con enormes asimetrías. Parecía que resulta conveniente para que el estado de las cosas sean iguales, es decir, que los partidos políticos, ahora el Partido Acción Nacional, con todo el bagaje que trae encima, todo el bagaje económico que trae encima de los programas de asistencia social, lo utiliza como reserva electoral, y por el lado del PRI se ha dicho también que desde el gobierno del Estado, bueno, se destinan recursos en los momentos, en las coyunturas electorales. ¿Qué tan cierto es esta percepción? Es decir, ¿le conviene a los gobiernos mantener altos índices de pobreza en las comunidades? Bueno, aquí el problema es la pregunta central yo la extendería. ¿Le conviene a la población sostener gobiernos que no tengan éxito en sus políticas económicas y que tengan que recurrir a las políticas de desarrollo social y a las políticas asistenciales para corregir lo que no han logrado o para reparar
¿Crees conveniente, Rafael, que en un mediano plazo, en un plazo inmediato, quien llegue al gobierno del Estado, y además debe suceder también a nivel federal, deba legislarse, deba enviarse alguna iniciativa de reforma que empiece a legislar precisamente sobre esto, para que la pobreza deje de ser un rehén de los procesos políticos? Sí, desde luego, y yo creo que está vinculado con reformas que tenemos que hablar, reformas constitucionales que ya están hechas, y tenemos que reconocer los aciertos, tenemos que defender los logros. En este país, desde el 2008, por iniciativa del presidente Calderón y la aprobación de todas las fuerzas políticas, hay una reforma constitucional que introduce el presupuesto por resultados, que es de una evaluación, digamos, permanente, que es de la construcción de indicadores y de un diagnóstico permanente. Hay incluso el cambio de leyes como la ley de contabilidad gubernamental, que obligan a los gobiernos de los 3 niveles, la ley general, a tener que clarificar e informar periódicamente con un acceso a la información más amplio. Lo que pasa es que la tradición cultural de obedézcase pero no se cumpla, la tradición política que por desgracia sigue prevaleciendo en el país y en el Estado, es que estas reformas no se profundizan, no se arraigan. Pero uno de los retos adicionales que va a tener la nueva administración, o las nuevas administraciones, porque incluye también las administraciones municipales, es que tendrán que construir sus políticas bajo un presupuesto por resultados, una nueva contabilidad gubernamental, nuevas reglas de fiscalización y desde luego de acceso a la información y de participación social. Y a ese respecto, pues también las nuevas autoridades tendrán que actualizar su conocimiento para poder ofrecer resultados. Los recursos públicos, también cabe decirles que también están en una situación crítica por la crisis externa. Los recursos públicos no tienen que manejarse con más racionalidad y mejores resultados. De lo contrario, tendremos una pobreza, una violencia, una inestabilidad social